Muy buenas noches, muchas gracias por compartir conmigo este espacio. Eh, bueno, yo realmente, ¿qué os puedo decir? Mi trayectoria profesional es bastante amplia, he hecho muchas cosas. Si pudiéramos definirme en una palabra, es muy difícil, pero yo creo que es una gran capacidad de aprender. Para mí, educarse es una de las cosas que hoy nos dicen los neurocientíficos, hablamos, que la educación es lo que va a ayudar a nuestros cerebros a llegar a viejitos, ¿no? Cuando nosotros vamos aprendiendo cosas nuevas, nuevos idiomas, nuevas cosas, vamos relacionándonos con otras personas, visitamos otros lugares, generamos nuevas conexiones neurológicas. Y la neuroplasticidad cerebral es de lo que yo vengo a hablar hoy, y la neuroplasticidad cerebral tiene que ver con eso que estamos haciendo ahora con las relaciones humanas. Si no fuera por las relaciones humanas, nuestro cerebro no habría evolucionado tanto. Si nosotros no nos relacionáramos con otros seres pensantes, no habríamos evolucionado al nivel que hemos llegado hoy. Así que le voy a pedir a Gabriel que comencemos a partir mi presentación y vamos a ir hablando sobre nuestro tema. Bueno, esto, neuroplasticidad cerebral y TEA, trastorno de espectro autista. En el DSM-4 anterior se hacían definiciones para poder hablar sobre secciones de lo que era autismo. Yo las voy a mencionar más adelante, pero básicamente ahora en el DSM-5, que es el manual donde revisamos las patologías, ¿no? Podemos ver que ya se engloba este espectro. ¿Por qué hablamos de espectro autista? Muchas veces porque son tantas variedades, diferentes fórmulas, que es un abanico que para poder ubicar a los niños se resulta un poco difícil. Pero voy a contar un poco de mi historia antes de entrar en eso. Continuamos, Gabriel. Bueno, yo pertenezco, mi empresa se llama Isora Neurociencia Business School. Isora es una escuela de negocio, una institución internacional donde principalmente nos dedicamos a la investigación en el área de neurociencia aplicada. La aplicación de la neurociencia implica que todo lo que nosotros hagamos aquí es no invasivo, es decir, buscamos propuestas, herramientas, fórmulas no invasivas para poder dar soporte y utilizar las capacidades naturales de nuestro cerebro, conocer su funcionamiento a nivel cognitivo, a nivel emocional, a nivel biológico, y llegar a un punto mucho más amplio. Tenemos acuerdos con diferentes instituciones, pues seguir a la siguiente slide, como la Universidad Politécnica de Valencia. En la Universidad Politécnica de Valencia yo dirijo una cátedra de investigación con unos 49, 50, no sé ya. Cada vez vamos aumentando el equipo de profesionales que forman parte de nuestro team, ¿no? ¿Puedes pasar a la siguiente slide, por favor? Entonces, hay personas que lo que nos aportan desde la física, las matemáticas, nos explican los últimos avances de lo que se está haciendo en neurociencias, inmunólogos, biólogos, diferentes personas, nos permite entrar en conexión con lo último que se está desarrollando en todo lo que tiene que ver con desarrollo humano. Nuestra cátedra se llama Human Behavior, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano. Pero una de las cuestiones importantes que a mí me caracteriza es que yo soy una persona que tiene como 1 millón de amigos, como la canción antigua es esta de Roberto Carlos, que decía: yo quiero tener 1 millón de amigos. No sé si es para pedirle 1 euro a cada uno y así me hago 1 millón de euros, pero sí es para poder tener 1 millón de amigos. Mi patrimonio más importante ya no son mis casas, ni mis propiedades, ni los títulos que están ahí colgados atrás de las paredes. Son mis relaciones, son las personas con las que yo me contacto. Para mí los títulos universitarios, las investigaciones, los doctorados, las publicaciones científicas, los libros que estoy escribiendo, los nuevos que voy a sacar, algunos que ya he publicado, no son importantes. Para mí el centro de mi vida es lo que dice esta frase, que la mejor profesión es ser persona. Yo creo que estoy para servir a las personas, creo que mi conocimiento es para ser compartido, no para ser guardado ni para que simplemente sirva para un paper. Yo no publico tantos papers como mis colegas porque tengo más intención de poner ese conocimiento en la práctica. Quiero ver
a un niño sonreír otra vez, quiero ver a una persona hacer cosas diferentes. Entonces, porque esas pequeñas personitas con las que trabajo o con otras personitas a veces mayores pueden lograr grandes cambios. Así que para allá vamos. Pasamos a la siguiente slide. Bueno, lo voy a contar de mí. A ver, ¿cómo yo llegué a esto? Yo soy cirujano cardiotorácico. Imaginaros un hombre de estos, los cirujanos, somos siempre, ¿no? Los hombres del poder o las mujeres de poder, ¿no? Porque son los que estamos ahí al borde del peligro y que tenemos la capacidad de hacer cambios. Los cirujanos somos personas que normalmente nos mueve la acción, no nos quedamos quietos y tenemos una lucha constante contra aquello que no está bien. Hacemos daño a veces, hacemos que se provoque algo doloroso para poder generar algo mejor. Esa es la base de la cirugía. Una vez hacer daño para que el dolor desaparezca, ¿no? Pero tuvo que ser como una especie de cirugía la que ocurrió en mi vida porque hace unos cuantos años yo estaba en Portugal con mi socio. Comenzábamos con nuestra compañía no dedicada a la neurociencia, nos dedicábamos más a la aplicación de todo el estrés en las grandes corporaciones, recursos humanos, el coaching, estas cosas que a mí me encantaban, ir por otras alternativas, porque digo, como siempre estoy tratando de investigar y conocer cosas nuevas. Y lamentablemente tuve un ictus, un accidente cerebrovascular. Yo hablaba 7 idiomas, hablaba en 6 de ellos perfectamente, traducía simultáneo, era traductor jurado, como mi amiga Carmen aquí, que es traductora e intérprete, pues yo lo hacía por hobby porque era parte de lo que venía en mi familia. Entonces, y era una forma de comunicarme con las personas. Hablar su lengua para mí era súper importante porque era una forma de entrar en una relación más profunda de conexión. Pero mi cerebro decidió actuar sobre la memoria retrógrada, es decir, la memoria antigua, y empezó a desaparecer. El ictus provocó graves secuelas en mí, no podía caminar, no podía coordinar, tenía problemas de motricidad, de coordinación, mi parecía una afasia, una serie de cosas que me provocó este ictus y desapareció mi lengua materna, desaparecieron mis lenguas principales y tuve que volver a reaprender los idiomas que hablaba, algunos de ellos. Fue una situación compleja y ahí nació Isora Neurociencia. Isora fue el efecto de esta situación y yo creo que ha sido algo muy positivo que puede resultar duro para mí volver a reconectar todo eso, pero también me dio un poco de una cura de humildad, tal vez. Necesitaba pasar por eso para aprender más de lo que era ser paciente y no solamente estar en el lado de el doctor que nos ponemos la bata y a veces se nos olvida un poco por la razón por lo que hacemos, ¿no? Así que así comenzó Isora. Isora Neurociencia, Isora nace de un pueblo que está aquí en las Islas Canarias, que se llama Guía de Isora, y que era una mujer que guiaba a la gente en medio de la montaña, porque a veces los producían tóxicos o estaban perdidos y no sabían cómo salir de la montaña, pero ella estaba ciega. Lo más interesante es que ella estaba ciega y guiaba a la gente para que no se perdiera la montaña. Y así somos los médicos, muchas veces estamos ciegos frente a una patología diferente, a una situación difícil que no sabemos cómo funciona y a veces nos atrevemos a decir que no hay solución o no hay cura, cuando eso es todo lo contrario a la ciencia, porque la ciencia nos dice que hasta hoy sabemos algo, pero mañana puede ser diferente. Esa es la ventaja de ser científico. La ciencia nos demuestra que nos podemos equivocar y que el error de ayer es una oportunidad mañana. Así que, pues, a eso es a donde nos enfocamos. Seguimos, por favor, con la... esta es una frase de García Márquez que me parece súper acertada porque a veces tenemos una idea de que las cosas tienen que ser de una forma X o Y, ¿no? Los seres humanos no nacen para siempre el día en que sus madres los alumbran, sino que la vida los obliga a parirse a sí mismos una y otra vez. Y esto es una de las cosas que ocurre en la resiliencia y en la capacidad de nuestro cerebro para renovarse. Yo podría decir que el mayor avance de los
últimos 400 años ha sido el descubrimiento de que nuestro cerebro no es como un ordenador, una cosa que tiene ahí cajitas y cosas y que simplemente no funciona si una parte de un hemisferio no tiene la conexión necesaria, ya no va a funcionar lo siguiente. El mayor descubrimiento, según el doctor Norman Deutsch, es la neuroplasticidad cerebral. Ya hablaré de él un poco más adelante. Esa capacidad incluso que tenemos de generar neuroplasticidad dirigida y obtener resultados específicos dependiendo de lo que queramos conseguir. Podemos renovar, reorganizar y volver a hacer, ¿no? Norman Deutsch escribe un libro que se llama El cerebro se cura a sí mismo y ha sido uno de los libros más premiados en los últimos años por toda la contribución que hace y de cómo se puede pensar en el cerebro de una manera completamente distinta. Yo os animo a leerlos porque están en castellano, especialmente a los que están en el ámbito clínico. ¿Continuamos? Ahora os lo enseñaré luego más tarde. Bueno, hay que diferenciar un poco sobre la neurología, que es una especialidad de la medicina que estudia el sistema nervioso periférico, que estudia las patologías, los tratamientos y que no tiene que ver con la neurociencia. A veces confundimos neurología con neurociencia. No, yo no soy neurólogo, yo soy cirujano cardiotorácico y hice máster y especialidades en neurociencia, pero no soy neurólogo, ¿vale? Seguimos a la siguiente. En cambio, eso sí, soy un neurocientífico que me dedico a la neurociencia, que es el estudio del sistema nervioso, cómo se construyen las redes neuronales, esos caminos, esos puentes que hay en nuestro cerebro para poder trabajar en la regulación emocional, en las conductas, en todos los procesos cognitivos corporales y todo lo que eso se refleja especialmente a través de la acción vagal, del nervio vago, ¿no? Cómo podemos trabajar a través del nervio vago, entender esas interacciones que se provocan y también en todo lo que no se refiere a acciones invasivas. Entonces, mi investigación o lo que yo hago es esto, neurociencia. Vamos a trabajar en la comprensión profunda de esto del cerebro. Hasta hace unos años atrás, esto de la neurociencia lo teníamos o podíamos entender un poquito a través de el análisis de un cerebro, pues de alguien que ya estaba fallecido, de un cadáver, y por ahí a partir de eso analizábamos y comprendíamos lo poco que se hacía. Las imágenes, los ordenadores, los grandes estudios que se han hecho actualmente nos han permitido mapear el cerebro en funcionamiento. Podemos saber cuando alguien tiene una emoción, cuando tiene tristeza, podemos ponerle una imagen que le recuerde a alguien y podemos ver exactamente dónde se están encendiendo focos dentro de su cerebro. Y eso nos ha permitido comprender mucho más sobre el funcionamiento neuronal y saber que existe algo tan interesante que antes desconocíamos que se llama neurogénesis. Y esa neurogénesis significa que seguimos produciendo neuronas. Antes se pensaba que una vez ya se llegaba a adulto, ya no hay más neuronas. Teníamos una cantidad limitada de neuronas. Pues ahora sabemos que no es así. Sabemos que hay neurogénesis, que se pueden regenerar, se pueden hacer reconexiones, se puede estimular el cerebro de diferentes maneras a través del oído, a través de la interacción sensorial, a través de muchas otras cosas. Y esto es muy interesante y es muy positivo para avanzar. Yo llegué así, yo tuve que pasar por procesos de estimulación auditiva neurosensorial, de trabajo conmigo mismo para poder estar en las condiciones que me veis hoy. Y eso es el efecto de los avances de la ciencia. A lo mejor si eso me hubiera ocurrido hace 40 años, pues no estaría en las condiciones que estoy hoy, ¿vale? Vamos a continuar. La neuroplasticidad es esa capacidad del cerebro para reorganizarse, para formar nuevas conexiones, nuevos caminos, para que incluso en los momentos en que pensamos que hay un área necrosada, que está muerta, que hay una lesión cerebral, se pueda
reestimular, reacondicionar y que se comience a trabajar por otra puerta, por la puerta de salida, por una puerta pequeña, por otro espacio, porque nuestro cerebro tiene la voluntad de trabajar a nuestro favor. A veces bastante vago, prefiere los patrones antiguos, lo que siempre está haciendo, pero si lo estimulamos de manera adecuada, si encontramos los patrones acertados, si le damos los nutrientes necesarios, vamos a conseguir que este cerebro trabaje a nuestro favor y consigamos grandes resultados. Uno de los grandes soportes de la neuroplasticidad es saber que hay una relación directa entre el intestino, nuestra alimentación y nuestro cerebro. ¿Cómo podemos conseguir esos grandes resultados? Así que Carmen me lo ha pedido hace un rato, si en el futuro puedo presentar y explicaros la relación que hay entre el eje intestino-cerebro y cómo podemos sacarle más partido y cuidar de nuestra alimentación para cuando lleguemos a viejitos, que es una de las cosas que está pasando cada vez más, pues estamos llegando a cada vez más la edad media ahora en España. Eh, es de 84 años para los hombres y 86 para las mujeres. Entonces la esperanza de vida ha subido muchísimo en los últimos años, pero no solo la esperanza de vida, sino la calidad que lleguemos es lo que nosotros podemos proponer y conseguir esa neuroplasticidad y esas conexiones a nivel cerebrovascular y a nivel de nuestra felicidad en estos años que vienen después para Carmen, ¿no? de el cambio que necesitamos cuando viene la jubilación. ¿Continuamos? Bueno, si nosotros pensamos como un árbol, aquí esto es una imagen de cómo se ve el cerebro, los axones, las conexiones que hay dentro del cerebro es como si se tratara de un árbol, ¿no? El otro día veía unos escritos de Leonardo da Vinci pensaba que nosotros éramos como una especie que nos asemejábamos mucho más a la naturaleza. La naturaleza del ser humano está representada dentro del ser humano y no se ve, pero la podemos observar a través de estos mecanismos, a través del cerebro. Nosotros utilizamos técnicas de microvascularización cerebral con aparatos que nos permiten trabajar con estas micro lesiones que a veces se provocan en el cerebro o aquellas áreas que se han dañado o se han desconectado. ¿Cómo poder estimular eso nuevamente mediante distintos mecanismos y conseguir esa rehabilitación, esa reconexión, esa nueva función de las células para conseguir esa brotación o proliferación de los axones y que podamos conseguir grandes resultados? ¿Seguimos? Vamos a la siguiente. Bueno, vamos a entrar en tierra derecha del término, ¿no? TEA, autismo. El autismo proviene del griego, ¿no? Y es como esa definición de ftismo, es como estar encerrado dentro de ti mismo, es como una capacidad que provoca este desorden a nivel funcional. Una de las cosas que hemos descubierto, especialmente en las últimas investigaciones con relación al autismo, es que los niños con autismo no generan placer en el habla. O sea, el mecanismo de hablar en los seres humanos provoca placer, se activan los centros sensoriales del placer. En el caso del autismo, se ha visto que no, una investigación que se hizo en la Universidad de Michigan y otros tantos investigadores han podido corroborar esto, entonces que no se provocan o no se activan los mecanismos del placer. Entonces eso es una de las cosas que hace que la comunicación verbal no se produzca o se produzca muy tarde en algunos casos. Entonces, porque ese mecanismo de placer no está activo, pero lo que no significa que ellos no sean muy sensibles en muchas ocasiones al sonido. Y de eso también vamos a hablar, cómo funciona a veces la terapia de la escucha y cómo podemos utilizar eso para la mejora con ellos, ¿no? Siguiente. Cada vez es mayor la cantidad de niños que tienen espectro autista. Se dice que es 4 veces mayor el autismo en niños que en niñas. Aún no tenemos unos datos específicos
que nos delimiten o nos expliquen por qué, cuál es la razón de esto, pero sí, seguimos avanzando en la búsqueda de respuesta. El autismo, una de las cosas que hace es que la capacidad relacional está dañada y que es una de las cosas que hace el cerebro es mantenerse en un bucle de repetición, de comportamientos repetitivos, rutinarios, ¿no? Y entonces el autismo se puede catalogar desde un leve espectro autista hasta muy severo, incluso pues hablamos, la última literatura científica de remisión, ¿vale? Estamos hablando de remisión de una patología. ¿Por qué hablamos de remisión? Es decir, que desaparece o que ya no se presentan o ya no entran dentro del cuadro de espectro autista. Cuando me preguntaban algunas mamás, hay niños que ya no entran dentro de ese diagnóstico. Para mí, desde mi punto de vista médico, creo que a veces el diagnóstico de la etiqueta se pone demasiado rápido. Se pueden buscar medidas, pero para mí es el niño tiene esa patología o presenta esa enfermedad o presenta el cuadro, pero no es. Una cosa es lo que está presente y otra es su identidad. Yo no etiqueto a nadie como que es autista, es cardiópata, es X o Y porque es un niño, una niña. Y para mí eso es lo más importante. La condición que presenta no le define. No lo define porque va a modificarse y eso es lo interesante de la neuroplasticidad. ¿Vale? ¿Continuamos? Se dicen que las causas del autismo son desconocidas, todavía hay una serie de factores, yo mencionaré algunos aquí. Hay unos, se debe en algunos casos a mutaciones genéticas, hemos podido constatar que hay aparición del autismo, hay mutaciones y esa es una de las causas de las que se presenta el autismo, especialmente en algunos estudios se ha podido observar, pero también pasamos a la siguiente slide, podemos ver que hay problemas a veces nutricionales. Una de las causas también que se ha podido observar es problemas de nutrición del feto, es decir, que la mamá durante la etapa gestacional presentó alguna serie de factores a nivel nutricional que no llegaron esos nutrientes y esas conexiones no se hicieron y por lo tanto ese desarrollo madurativo no se pudo completar de manera oportuna, ¿no? Pasamos a la siguiente slide, por favor. Entonces, dentro del autismo se dice que dentro de los gemelos o mellizos se ha podido comprobar que hay un 90% más de probabilidades que exista autismo cuando se da entre este tipo de niños en esta taxonomía específica y en lugar de que en hermanos hay una gran distancia que se vaya a presentar un 5% frente a un 90%. ¿Ok? Por la carga genética. Aquí tendríamos que diferenciar los gemelos que son univitelinos, es decir, que están dentro de la misma bolsa y comparten los genes, que los bivitelinos, es decir, que son dos bolsas separadas. Entonces, que le llaman mellizos en algunos sitios, ¿no? En este caso hay un error, son gemelos, no mellizos, ¿ok? En el slide. Pasamos al siguiente. Hay algunos agentes externos que pueden ser contaminaciones químicas, pueden haber una serie de otras causas, agentes neurológicos también que pueden estarse produciendo. Puede ser incluso se ha podido determinar autismo por estrés postraumático dentro del parto. Se conoce que es una de las variedades que se está estudiando ahora sobre el autismo. Yo tengo un paciente con autismo que él estuvo 29 horas para nacer y sufrió un grave estrés durante el momento de la gestación, del parto, perdón, con su mamá. Y cuando yo hice un proceso con él, una de las cosas que se me ocurrió es tratarlo como si fuera un veterano de guerra, como si fuera un niño que hubiera, o sea, como si fuera un veterano de la guerra de Vietnam, del Golfo, de cualquier guerra, ¿no? Que hubiera sufrido estrés postraumático.
En ese momento la literatura que había sobre estrés postraumático y autismo era menor a la que existe hoy y realmente los resultados fueron fantásticos. Hoy ese niño tenía 6 años cuando yo comencé a trabajar con él, no tenía contacto visual, no hablaba, no había sonreído jamás, era una cuestión muy extraña porque jamás sonrió según sus papás, lo cual les extrañaba mucho y no decía ninguna palabra, ni siquiera tenía intención de comunicación. Cuando comenzamos a hacer el programa de estimulación y a trabajar con él, dándole una serie de apoyos, de suplementos además, para poder ayudarlo a nivel nutricional, conseguimos unas grandes mejoras. Comenzó a emitir palabras, luego a hablar y luego comenzó a desarrollarse a mucha velocidad. Esto han sido 5 años desde ese caso y ahora el niño es absolutamente normofuncional, ya no entra dentro del rasgo del espectro y pues es un caso de éxito muy positivo que me ha animado a seguir trabajando en esa dirección, ¿no? ¿Continuamos? Bueno, decía hace un momento también que hay causas químicas, bioquímicas, a veces porque hay niveles dentro de los neurotransmisores, el triptófano tan importante y la serotonina, que están siendo afectadas. Aquí también sabemos la importancia de la microbiota intestinal, que va a generar una acción muy importante entre los mecanismos serotonínicos. Entonces, y todo esto también podemos adquirirlo a través de una dieta y de apoyos que podríamos hacer de cara a los niños que presentan este espectro, ¿no? Entonces, hay mucho tipo de abordaje. Nosotros trabajamos aquí en Isora con inmunólogos, con personal, nutricionistas, con pediatras, con médicos, con un montón de personas que nos permiten tener una visión mucho más completa e integral de cuál puede ser el abordaje que se tiene que hacer, pero siempre es único el sistema que se tiene que desarrollar. No hay una regla que podamos seguir A, B o C y vamos a tener n al cuadrado, ¿no? Esto no funciona así. Ojalá encontráramos esto, ojalá alguien en algún lugar del mundo encontrara la fórmula. eh, y de momento no la tenemos, solo es de momento. Esperemos que en el futuro podamos tener una respuesta distinta a esta, ¿no? ¿Continuamos? Uno de los principales síntomas del autismo se refiere a la interacción social que comienzan a desarrollar los niños. Especialmente se puede ver mm, entre los primeros 8 a 11 meses. A partir de ahí ya podemos empezar a observar mucho más también. Un poco más adelante, hasta los 2 años, hay algunos médicos que son más conservadores, hasta que el niño no cumple 18 meses, no lo catalogan dentro del espectro autista. A veces dicen que son problemas de habla, que tienen problemas de lenguaje, que pueden ser una serie de otros factores, porque para algunos de los padres, cuando se les da este diagnóstico de TEA o de trastorno de espectro autista, es bastante demoledor, ¿no? Lo ven como algo muy difícil de manejar y tenemos que darle soporte a los padres especialmente. Yo cuando tengo aquí un niño o una niña que viene con un diagnóstico así, pues a quien más soporte le doy a los papás y trato de darles información porque tratan de buscar muchas alternativas. A veces ellos están súper actualizados de la última publicación científica, de la última innovación que hay. Vamos a darle comino negro al niño porque esto es súper bueno para tal o cual. Y tenemos que tratarlos de centrar y de conducir ideas y de llegar a apoyos conjuntos porque son sus hijos y es comprensible, pero a veces la red, internet está saturada de datos y hay que y también empezar a filtrarlos, organizarlos de forma adecuada, ¿no? Y para eso estamos los profesionales que trabajamos en esto. ¿Continuamos? La carencia de empatía. Yo no diría, no utilizaría a lo mejor la palabra carencia, pero sí dificultad para empatizar, especialmente con las personas extrañas, con las personas que no siguen las mismas pautas con las que ellos
están acostumbrados, esa incapacidad de adaptación, esa flexibilidad conductual es una de las características que están ahí. Comunicarse no solo de forma verbal, sino de forma no verbal, con los gestos, apuntar con el dedo, es una cuestión muy categórica, que ellos no te apuntan, no te señalan lo que quieren o no te miran directamente a los ojos. Es una cuestión que tenemos que ver, es una cosa que ocurre, ¿no? Entonces sus expresiones a veces parecen mucho más planas, como si se quedaran en blanco en algún momento cuando se comunican o cuando están ahí contigo. Siguiente. Una de las cosas son las estereotipias que desarrollan, es decir, que se mueven o juegan con una cosa compulsivamente, con un lápiz, con algo y lo siguen haciendo, lo siguen haciendo. Y está en esa capacidad que de alguna forma pues tienen que desarrollar los papás, los profesores, los acompañantes, los terapeutas, de poder mantener la calma. A veces no es tan fácil, ¿no? Algunos de ellos a veces se muerden, se autolesionan, se golpean por esa necesidad que tienen a nivel vestíbulo coclear, es decir, a nivel de generar esa energía, a nivel del córtex prefrontal, a nivel de sentir ese cuerpo, de conectar a nivel sensitivo, a nivel sensorial, el contacto, sentirlos, llevarlos a conectar. Hay una serie de técnicas, desde usar lentejas, chícharos, no sé cómo lo llaman allí, garbanzos, diferentes cosas para que puedan sentir y para empezar a conectar con texturas. Eso ayuda también a que trabajen esa parte sensorial. Son muchas áreas las que hay que tomar en consideración. Así que yo a los papás que estáis escuchándome, que tenéis esta situación, os felicito por estar aquí y por la gran tarea que tenéis y que podéis contar con nosotros para poder daros apoyos, ideas, visiones, soluciones que a veces no se están observando, ¿no? ¿Continuamos? Otros síntomas que se pueden observar son las alteraciones gastrointestinales. Ya lo decía, que a veces esas alteraciones gastrointestinales tienen que ver con que la microbiota intestinal no está completamente desarrollada, crisis violentas, de ataques de rabia, retraso madurativo. A veces se confunde un retraso mental con el autismo, no necesariamente. Es esa conexión con el mundo, con la interacción con las personas, lo que hace que el cerebro genere esa plasticidad. Entonces necesitamos manejarla, esa ansiedad de querer algo, de una cosa que ellos tienen, como por ejemplo puede ser un juguete y que si tú se lo quitas les genera mucha ansiedad. Problemas para dormir, una hipersensibilidad al sonido, trastornos del sueño que a veces son difíciles de manejar. Muchas veces se tratan los síntomas. Los médicos en algunas ocasiones recetamos medicamentos para que puedan regular la actividad cerebral, para que puedan dormir o para que se puedan tranquilizar. Hay algunos de ellos que son algo violentos. Yo tengo aquí algunas marcas en la mano de una niña que me mordió hace unos días y me tuve que ir a hacer análisis porque me pusieron la vacuna de la rabia y todo eso. Y yo sabía que no tenía nada, pero las precauciones ya saben que a veces hay que tomarlas, ¿no? Pero ha sido un poco complejo para sus papás poder tratar con ella. Tiene un autismo súper complejo, muy severo, pero hemos conseguido con el trabajo que hemos hecho, con la estimulación, que ella logre controlar esfínteres con 11 años, casi 12 años. Por primera vez logra controlar esfínter. Ya no tiene que usar pañales en el día, los usamos como precaución por la noche. Pero es algo súper positivo y que comience a indicar cuando quiere ir al baño, incluso cuando quiere algo y me abraza. Era una niña muy violenta, el otro día me mordió y todo, pero ella tiene contacto conmigo, se me acerca, me acaricia, cosa que hace pues 9 meses atrás no hacía nada de eso, nada, era incapaz. Entonces es muy satisfactorio para mí saber que lo que estoy haciendo tiene ese tipo de beneficios, de repercusiones, ¿no? En ellos. Entonces,
Por eso utilizamos música, utilizamos su propia voz, utilizamos tantas cosas, la voz de la propia mamá, que se las enviamos para que se genere esa neuroplasticidad cerebral y las neuronas espejo comiencen a actuar, ¿no? Como cuando bostezamos se transmite esa conexión, pues esas son las neuronas espejo y la voz de la madre que estuvimos escuchando en esos 9 meses, como dice el doctor Tomatís, que estuvimos en el paraíso, contenidos, acogidos, amados, pues por nuestra mamá. Y podemos escuchar esa voz y podemos enviar también esa voz para conectar y hacer esa plasticidad cerebral. Es muy interesante, así que yo estoy muy contento de eso. ¿Continuamos? Bueno, aquí os mencionaba los libros de Norman Deutsch. El doctor Deutsch es uno de los referentes, un psiquiatra canadiense, una de las mentes más prodigiosas que hay ahora y que su gran bestseller es este libro que se llama El cerebro se cambia a sí mismo en castellano. Y ahora ha sacado un nuevo libro, hace muy poquito, en marzo, salió en castellano, yo lo leí en portugués antes y en inglés antes, me lo tuvieron que ayudar a traducir porque como os decía, perdí parte de los idiomas y entre ellos el inglés. Se dañó bastante y aquí pues en este libro habla de la aplicación de diferentes metodologías para poder trabajar con autismo, para poder trabajar con TEA, para trabajar con dislexia y utiliza una de las técnicas que yo uso, que es la estimulación auditiva neurosensorial del método Tomatís. Yo soy formador, consultor del método Tomatís y el representante para Argentina, Chile, Perú y Bolivia. Somos los representantes oficiales del método en estos 4 países. Y bueno, dentro de poco tendremos que, será una de las cosas que dejaré de hacer porque ya no tengo tanto tiempo, porque me quiero dedicar más a la investigación y a la aplicación. Y estoy planeando un viaje a Bolivia que me ha invitado aquí mi amiga Cori y tengo muchas ganas de poder hacer investigación, de poder hacer trabajo con papás que están muy interesados en descubrir ideas nuevas con nuestra compañía que también está en Bolivia. Así que y tenemos personas excelentes como Carmen que están ahí junto a Cori y a otras tantas personas empujándonos para que hagamos cosas por Bolivia. Yo, cuando la gente me dice, pero ¿usted de dónde es? Pues yo creo que medio galáctico, así voy a tener que tener pasaporte de la ONU, porque he vivido en más de 40 países y he dado formación en 83 países, he visitado 98 países. Y bueno, es una de mis pasiones viajar porque así se generan nuevas conexiones en el cerebro, aprendo nuevas cosas. Y uno de mis desafíos es aprender más del quechua y el aymara porque encontré una serie de conexiones que hay en el cerebro cuando estuve ahí en Bolivia y me estuvieron enseñando un poquito y cómo eso activa áreas del cerebro que otros idiomas no activan, entonces necesito aprender más. Así que yo siempre estoy ahí por aprender. Pues Norman Deutsch nos habla de cómo la estimulación auditiva habla de nos puede ayudar a mejorar y qué patrones específicos podemos utilizar. Según el presidente de Tomatís y emisora, nosotros estamos 15 años por delante en investigación de lo que ellos hacen. Les empujamos para que saquen y hagan cosas nuevas, reformen los aparatos y todas esas cosas. Ya saben que a veces los científicos vamos por delante de lo que los técnicos están atrás. Así que bueno, estas son las locuras que hacemos aquí. ¿Vale? Así que libros recomendados. Esos libros son recomendados para los papás y para cualquier persona que quiera saber que el cerebro se cura a sí mismo. El cerebro se cambia, dice aquí, pero la traducción de este libro es el cerebro se cura a sí mismo. ¿Cómo podemos hacer? Habla del método Feldenkrais y de otras cosas, lo importante de caminar. Dentro de la neuroplasticidad cerebral hemos visto una investigación muy interesante de gente que era sedentaria, unos señores de 80 años, 75, 80 años, eran sedentarios, no hacían nada, estaban sentaditos en su casa. Y los pusieron a otros, tomaron el grupo, lo dividieron en dos, se llama grupo de control o doble ciego, y a unos le hicieron actividades como yoga y caminar. Y a los que hicieron yoga y comenzaron a caminar, se les comenzaron a conectar una serie de acciones en el cerebro no estaba envejeciendo a la misma velocidad y los telómeros que son los que mantienen la vejez o la juventud, no se desgastaban tanto. Entonces, el hecho de hacer actividades físicas, caminar, movernos, bailar, cantar, la música y la voz estimula nuestro cerebro. Vuestra voz es un gran instrumento. Si no tuviéramos voz,
o no habláramos lo suficiente, no podríamos desarrollar toda la energía necesaria para nuestro cerebro y esa activación neurológica, ¿vale? Así que cantarle a vuestros niños si tienen autismo, tratar de que escuchen la vibración de vuestra voz, especialmente las mamás, porque las nanas, las canciones de cunas antiguas lograban muchos más cambios de lo que ahora se han eliminado por la música a veces envasada que no logra la misma repercusión en la neurología, ¿vale? Vamos a continuar. Bueno, el TEA se refiere a muchas cosas, hay deterioro en la comunicación, en las habilidades sociales, las heterotipias, las actividades que son restringidas, son repetitivas. Estos son algunos de los síntomas que podemos ver. Tengo aquí una cantidad de síntomas. Continuamos. Mencionados, creo, en esta presentación. Es una presentación larga. La edad cronológica no necesariamente coincide con la edad que el niño presenta, que con la edad de desarrollo de su maduración, la edad mental. Y esto también nos va a dar el espectro, el nivel de si es más leve o más severo del espectro y cómo se van integrando una serie de herramientas de terapias y de cosas que podemos hacer desde terapia ocupacional, trabajo sensorial, muchísimas otras cosas que se pueden hacer con los niños. ¿Vale? Continuamos. ¿Qué es lo que podemos ver? Pues hay ausencia de conductas sociales, falta de interés por los otros niños. El juego es una de las cosas que se ven. No tienen intención de compartir o de jugar o de hacer o de eso que hacen los niños cuando son pequeños que toman un avión y dicen, el avión! O juegan con un papel o generan un mundo de juego adentro. Eso no está presente. O de repente cuando ya hablan no entienden cuándo es el turno de palabra de uno u otro, se interrumpen y las otras gente que no entiende piensa que son imprudentes o que no son bien educados y no saben lo que hay detrás, ¿no? Cuando juegan muchas veces ellos toman un rol de jugar solos, están como encerrados, como decíamos, dentro de su propio mundo y a veces en un juego de grupo de otros toman un rol más pasivo, ¿no? También hay diferentes distinciones de eso. ¿Continuamos? La fluidez verbal es una de las cosas que tienen problemas, hay regresiones a veces en el lenguaje, a veces vamos avanzando y volvemos hacia atrás y resulta para los papás duro o desesperante, pero es parte del propio proceso y tenemos que ir dando apoyos, trabajando y consiguiendo pues que se vayan integrando todas estas áreas. Hay mucho más que decir, puedo decir mucho más, esta presentación es muy larga, pero lo que me gustaría es que nos detengamos aquí y podamos hablar, vamos a tener la oportunidad de dialogar entre nosotros, lanzarme preguntas. Paramos la presentación si quieres, Gabriel. Vamos a hablar sobre nuestros niños, sobre sus casos, sobre cómo se les puede dar apoyo. Hay algunos que tienen problemas de alimentación, que tienen una serie de otros casos. Y me gustaría que me lancéis preguntas. No, yo creo que para algunos de vosotros no siempre es fácil tener a una persona que sepa de esto o que tenga otros tantos que sepan, porque si yo no tengo la respuesta hoy lo diré, pero tendremos un chat con Cori y me encargaré que desde mi equipo podamos responderlo, ya sea desde nutrición, desde la parte neurológica, desde la parte inmunológica, que también hay un trastorno importante en muchos de los niños que tienen TEA.